Cuba como nunca la hemos visto antes. Un crisol de fuerzas civiles exigiendo libertad y un basta al régimen cubano, haciendo temblar sus cimientos. A cambio, el presidente Díaz-Canel ordenó una respuesta revolucionaria, desplegando fuerzas represivas, cortando el internet y arengando a sus partidarios a combatir a los manifestantes. La crisis económica, agravada por una reforma cambiaria y la pandemia, sumada a la sistemática falta de libertades básicas, alimentaron el gran grito popular. Descontento que el régimen cubano explica como una campaña extranjera, articulada por los Estados Unidos y el exilio cubano para desestabilizar a la isla. Esta semana en A Fondo, protestas en Cuba. ¿El principio del fin? ¿Qué opciones le quedan a los cubanos en medio de la represión y la pandemia? ¿Y qué hará Joe Biden? Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan en esta edición Isaac Risco, periodista peruano, ex corresponsal en América Latina del equipo de la agencia alemana de noticias dpa. Ahora trabaja en la redacción de Deutsche Welle en español. Según Isaac, el panorama es sombrío. ¿Va a seguir habiendo represión? Por el descontento no va a desaparecer. Amir Valle, periodista y escritor cubano, ha trabajado como reportero, guionista, conductor, director de radio, televisión y prensa en su país, así como en América Latina, el Caribe y Europa. Según Amir, vienen tiempos oscuros, pero ya se trata de un esperanzador punto de no retorno. Y Giner Berlekamp, periodista alemán especializado en América Latina, como estudiante vivió en Cuba en distintos periodos, trabajó en la sección de internacionales del diario Berliner Zeitung. Giner dice, el inicio del fin del régimen, no. El inicio de más protestas públicas, eso está por verse, dice. Bueno, en este programa queremos dejar las pasiones de lado, queremos sobre todo concentrarnos en las causas de esta situación en Cuba, qué pasará con los detenidos, cuáles son las opciones que le queda al pueblo cubano y también qué puede hacer la comunidad internacional. Participe como siempre con nosotros, escríbanos un email a afondo@dw.com, leemos todas sus comunicaciones, por supuesto también puede participar en los comentarios de nuestra publicación de YouTube. Comenzamos inmediatamente y quiero partir en primer lugar contigo, Amir. Hemos escuchado desde el domingo demandas de comida, medicinas, hasta libertad, también el fin del régimen. ¿Qué es realmente lo que propone este movimiento? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no se trata de un movimiento. Se trata de un estallido social que se ocurrió de modo natural y espontáneo en todo el país a partir de la sublevación popular en San Antonio de los Baños. Ese movimiento de pronto empieza a transmitirse por los gendis, los celulares, como se llama en América Latina, y el resto del país empieza a ver eso y empieza a salir a la calle. No hay ninguna organización detrás de este movimiento. Sencillamente hay lo que básicamente se ha dicho, un descontento popular que llevaba incubándose durante mucho tiempo por diversas razones. Una razón fundamental es la pésima gestión económica del gobierno que seguía empecinado en el mismo modelo económico, un modelo económico que estaba demostrando cada vez más que estaba fallando. Y ellos no se decidían a acabar de darle un verdadero impulso a ese movimiento popular. Encima de eso, todas las carencias que provocaba otras áreas. Por un lado, una parte del embargo norteamericano que afecta de un punto de vista. Por otro lado, la crisis en Venezuela, que afecta básicamente a la crisis energética nacional, que en Cuba es algo que se siente mucho en la vida cotidiana. Por otro lado, el mismo hecho de la enorme crisis financiera de Cuba, que lo convierte en uno de los grandes deudores del mundo y que le impide adquirir alimentos, lo que provoca también una crisis de desabastecimiento enorme en todo el país. Es decir, no hay ningún movimiento. Lo que sí debemos dejar claro es que una de las cosas más tristes de esto es que el gobierno cubano sigue sin reconocer su responsabilidad real en esto, a pesar de que, fíjense, hay que decirlo muy claro, a pesar de que incluso dentro del propio gobierno había fuerzas que habían alertado de que si se continuaban en estos caminos podía estallar. Es decir, no estaban muy bien, Amir, pero para puntualizar, tú dices esto no es un movimiento, esto es un estallido social cubano. Para puntualizar, ¿tampoco ha sido articulado por el movimiento San Isidro? En lo absoluto. Ahí están los testimonios de muchas personas, de
no solamente del movimiento San Isidro, del movimiento San Isidro, del movimiento N27, de la oposición cubana, fíjense, de la oposición cubana, que se enteraron de las propuestas y de las protestas y entonces salieron y se sumaron. De ahí que la mejor prueba, fíjense, cuando uno conoce a un gobierno como Cuba, la mejor prueba de que eso fue un movimiento, un estallido popular, es que lo primero que ellos hacen es recoger a las personas de la oposición. En un gran operativo recogen prácticamente a todos los líderes de la oposición, de San Isidro, etcétera. Y entonces, ¿por qué? Por una razón muy simple. Porque ese estallido social podría ser aprovechado por las fuerzas de la oposición para generar entonces un movimiento real, algo que sí pudiera ser llamado un movimiento político en relación en dirección a la libertad, ¿no? Amir Valle ha también puntualizado que no hay un punto de retorno, lo decías en tu frase. Para Isaac Risco, nuestro periodista también experto en Cuba, el descontento no va a desaparecer independientemente de lo que haga o no haga el régimen cubano. Y te pregunto a ti como periodista, como también como ser humano que estuviste recorriendo La Habana, estuviste trabajando tantos años. Hablemos un poco de lo que podía pasar internamente con este estallido social, con los ciudadanos indignados de Cuba, como señala Amir Valle. Hasta ahora se tenía la imagen del pueblo cubano como un pueblo manso, como un pueblo que se había prácticamente resignado a su realidad. Eso, si tú dices no va a desaparecer, entonces tiene que ver mucho con lo que ha cambiado internamente en los cubanos. Yo creo que sí, que ha cambiado mucho. En un pueblo manso, un pueblo que ha vivido décadas de un régimen autoritario sí, que tiene mecanismos de control social, tiene mecanismos de castigo, ¿no?, de sanción social, y es un país en el que por eso no se veían protestas como se suelen ver en otros países de América Latina o democracias occidentales, ¿no? Porque el protestar, es decir, el discrepar públicamente tiene consecuencias, y eso se ha visto, eso ha cambiado ahora. Yo creo que sí, no solo hay un antecedente histórico, que es el 94, ¿no?, también un estallido social espontáneo en La Habana, centrado en La Habana, en el malecón de La Habana. Sale gente espontáneamente descontenta, frustrada a protestar. Después hay muchas pequeñas manifestaciones de opositores. Eso es distinto, ¿no? Esto es lo nuevo. Creo que eso expresa simplemente una gran frustración, un gran descontento, grandes necesidades de la población. Y lo pregunto también porque muchos de los testigos, incluso de aquellos opositores que han logrado, después de estar detenidos 3 días, han logrado la libertad, han dicho que gran parte de la gente que está ahora mismo detenida son jóvenes que ya aparentemente no solamente no tienen miedo del régimen, sino que también quieren un cambio en la isla, son los que se resisten incluso a emigrar, quieren quedarse en la isla y ver ese cambio. ¿Cuánto pesa eso en lo que estamos viendo actualmente? Yo creo que pesa mucho, sí. Yo soy un poco más pesimista en cuanto a la respuesta que creo que estamos viendo ya del régimen. Yo hablo de informaciones que me llegan, no estoy en Cuba ahora, siempre soy cuidadoso con las cosas que me llegan, pero lo que me llega es que hay represión, que hay gente que está siendo arrestada, ¿no? Entonces eso influye mucho aquí. Creo que eso explica que soy un poco pesimista en cuanto, creo que hay una respuesta muy fuerte, pero creo que para los cubanos de a pie también han llegado a ese punto que decía Amir, de no retorno, de simplemente de mucha frustración, han salido a la calle, saben que han dado un paso más allá, ¿no? Gritar libertad en Cuba, en las calles, no es algo que se dé por sobreentendido. Es una gran diferencia cuando uno compara esto con Colombia, como Chile, ¿no? Es un país que ha vivido mucho tiempo bajo un régimen autoritario. Claro, pan y libertad, se ha escuchado mucho las consignas. Giner, bueno, tú también has vivido en varios periodos en Cuba, como periodista alemán, también como estudiante, y quiero preguntarte cuál es la diferencia que tú observas de aquello que también viviste en esa época histórica, incluso en el año 94, cuando hubo manifestaciones que cita Isaac Risco. Concretamente, ¿cuál es la diferencia histórica incluso que tú observas en lo que ha pasado con Tarde el Domingo, que se ha extendido además a otras ciudades del país y que, por lo que tenemos entendido, no se han aplacado del todo? Bueno, una cosa es que nunca se han visto protestas tan amplias como esta vez. Esa vez han sido miles en varias partes del país. En el 94 se reducía solo La Habana, una parte de La Habana. Aún así, creo que tenemos que hacer hincapié en que no es el pueblo en la calle, igual que tampoco es el pueblo revolucionario que lucha contra los gusanos, nada de eso. Es un sector de la población. El descontento va mucho más allá. No sé si hay algún cubano, alguno contento con la situación. Todos quieren una mejora de la situación, pero hay una parte que cree que el gobierno es parte de la solución y otra parte que
crea que el gobierno es parte del problema. La diferencia, una diferencia está en los medios de comunicación de hoy, que hay forma de divulgar las noticias muy rápidamente, las noticias, y también divulgar las mentiras y también las exageraciones y de todo. Y bueno, ahora... Y eso se transmite a nivel internacional. Se han visto medios de prensa muy serias aquí en Alemania que han publicado reportes de la situación allá, de miles de personas en la calle, y luego las fotos que se vieron eran fotos de partidarios del gobierno. O sea, hay mucha desinformación también, y comparto plenamente con Isaac que hay que tener mucho cuidado en ver las noticias y ver qué de eso es así. Es un problema contemporáneo global. Quiero también puntualizar quiero puntualizar el tema que ustedes dos abordaron, que tiene que ver con lo difícil que es ponderar lo que está pasando, porque hay que reconocer que no tenemos realmente todos los elementos a la mano, porque entre otras cosas no hay electricidad, porque ha sido cortado el internet. Hace 3 días estaba frente a las noticias, estábamos a punto de hablar con una periodista activista desde La Habana, y 10 minutos antes de la conexión se le llevaron arrestada. O sea, no hay realmente los medios de comunicación internacionales, casi todos están trabajando a tientas, y esto es la gran dificultad. Por eso es que a la hora del análisis citamos a expertos y también tratamos de ser muy responsables con los datos que hay. ¿Qué datos hay respecto a lo que tú citabas, Giner, respecto a los detenidos? Amnistía Internacional, que es uno de los organismos que siempre vela y monitorea la situación de los derechos humanos, las distintas protestas que hemos visto en América Latina durante este año incluso, reconoce 150 personas detenidas. El movimiento San Isidro internamente reconoce 171 reportes de personas que han sido detenidas o que han desaparecido durante las protestas. Human Rights Watch dice que esa suma se mantiene en 150, ratificando la información de Amnistía Internacional. Y todos alertan sobre una situación inquietante que quizás contradice un poco lo que tú dices, que los cubanos sí tienen un alto nivel de estrés entre ellos. Hay mucha violencia entre cubanos. Y entre otras cosas, por lo que citó el presidente Díaz-Canel, llamó a sus revolucionarios a poner a raya a los manifestantes en la calle. Yo me pregunto, ¿podríamos ver una guerra civil como lo están sugiriendo algunos expertos? Quiero acotarlo responder lo tuyo acotándolo de lo que decía Giner. Yo normalmente como cubano, en el caso de Cuba siempre acudo a las fuentes que tengo en Cuba, es decir, por determinadas trayectorias personal que no vamos a decir aquí. Yo tengo muchos contactos con sectores de la oposición, del exilio, de la oficialidad en Cuba. Y entonces cuando yo analizo estos temas, yo prefiero ir a lo que me cuentan las fuentes vivas, que son los que están allí. Por eso te puedo decir, por ejemplo, Human Rights Watch dice 150. Yo le creo más a San Isidro. ¿Por qué? Porque conozco personas que se han dedicado a buscar dónde fue detenido, a qué hora, en qué lugar está detenido. Es decir, y tienen un trabajo muy serio en ese sentido. El problema básicamente de llegar a una guerra civil, yo creo que ya la guerra civil en Cuba está dada. Lo siento, quiero ser en ese sentido un poco más drástico, a pesar de pasar por lo emocional. ¿Por qué razón? Porque nunca había ocurrido, ni siquiera Fidel Castro lo hizo. Nunca había ocurrido que de pronto un presidente lanza a enfrentar a un pueblo. Pero ojo, estamos hablando de un pueblo que está al lado de la revolución, supuestamente, pero que está apoyado por un ejército, por tropas de la seguridad, es decir, por quienes tienen todo el poder militar y las armas. Y del otro lado está una población absolutamente indefensa. Y entonces, cuando uno escucha los testimonios, porque sobre esa base yo adoro el testimonio y prefiero ir a eso, los testimonios de escritores, intelectuales, gente de la oposición, jóvenes de los distintos movimientos. Hoy hablamos de Movimiento San Isidro y N27. Hay por lo menos en Cuba en este momento más de 12 movimientos de jóvenes escritores, intelectuales, artistas, arquitectos, historiadores. Esos testigos te dicen entonces, que sí esos hay testigos violencia están hablando Cuba. de una violencia muy fuerte. Están entrando en las casas. Por ejemplo, uno de los pronunciamientos, lo puedo decir directamente aquí, uno de los pronunciamientos de la Cancillería alemana fue precisamente cuando vieron uno de los atentados contra la integridad de una casa. Es decir, un policía que entra a una casa le dispara delante de sus hijos a una persona.
Eso es duro, eso es duro. Eso demuestra que hay una guerra civil. Lamentablemente no se puede decir una guerra civil en relación si lo comparamos a otras guerras civiles. Pero en el caso de Cuba, eso lamentablemente es así porque es algo, como bien dice Isaac, que se va a mantener en el tiempo. Es un polvorín que va a estar todo el tiempo gravitando ahí. La suerte es, y ahí es donde vamos a la otra parte, fíjense si es así, que las más grandes figuras de la intelectualidad, la música, gente que incluso pertenecían al régimen, fueron misma gente que firmaron cartas de fusilamiento de personas que intentaron robarse las lanchas, ahora levantan sus voces y condenan a Díaz-Canel y condenan la violencia y condenan la orden de batalla que da a esto. Por otro lado, hay otro grupo de personas que todos de ese sector alto profesional, que es muy importante dentro de Cuba, de la televisión incluso, de la televisión cubana, de la radio, es decir, de los medios oficiales que están también preocupados. ¿Por qué? Porque de pronto Bruno Rodríguez sale diciendo que no hay hambre en Cuba, que en Cuba nadie se mueve de hambre, cuando los testigos en las calles dicen que ellos tenían solamente 3 opciones. O se morían de hambre, o se morían de COVID, o salían a gritar a las calles. Amir Valle reconoce que sí hay una guerra civil en Cuba. Estamos hablando de la situación actual de derechos humanos también. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con los términos que usamos. En las protestas en Colombia hace poco se murieron 75 personas y no fue una guerra civil. Fue una sublevación, llámese como quiera, pero no fue una guerra civil. En Chile, en las protestas contra Piñera hace 2 años, se murieron creo que 25 personas. Tampoco fueron una guerra civil. Volvemos al libro. Una guerra civil es otra cosa. Una guerra civil es otra cosa, pero una guerra civil que esté gravitando las 24 de horas, fíjate, el concepto de muerte, el concepto de inseguridad, que esté gravitando las 24 de horas sobre la mayoría de una población, no, eso puede ser discutible. Es decir, si vamos a discutir sobre los términos ahora aquí, sobre términos legales de si es o no es, yo te digo, pero en Colombia era sencillamente un sector de una población contra otro sector de la población, o sea, contra un grupo de personas. Pero entonces, a mí comparémoslo con lo que vemos en Nicaragua. En el caso de Cuba es todo el gobierno, una parte del gobierno apoyado por armas contra una parte de la población. Es decir, no podemos tampoco. Cuando yo digo guerra civil, digo que estamos hablando de que no es sencillamente un momento, un estallido de un momento. Estamos hablando de 24 horas del día en la gente. Amir, y hiciste tu punto, por favor, quiero hablar también con Risco, tenemos que tratar de angular la situación entre todos. Isaac, aquí dicen no hay una guerra civil, sí hay una guerra civil. Lo nuevo es que nunca un presidente, como había dicho Amir, había hecho este llamado. Hay represión que ha sido documentada por todos estos organismos, además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mañana tenemos una entrevista especial con el relator. O sea, las instituciones que monitorean la violación de los derechos humanos o el estado de los derechos humanos en el mundo, todas esta vez se han pronunciado respecto a esto y todos han reconocido represión. Lo nuevo es que también la violencia viene en Cuba por parte también de los propios ciudadanos, los llamados revolucionarios. Esto lo hemos visto también en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? A ver, lo nuevo es la dimensión, ¿no? La represión siempre ha estado ahí, pero en Cuba es, digamos, un régimen autoritario aceitado de muchas décadas. La represión era muy puntual, era arrestar a 3 o 4 que son los que veían como potenciales líderes de un movimiento opositor, los que estaban haciendo protestar y ya está. El resto tenía miedo. Ahora estamos viendo mucha gente salir a las calles y entonces están sacando un aparato represor importante a la calle, ¿no? Eso es lo nuevo, la dimensión de lo ocurrido, ¿no? Yo también discrepo un poco del uso de guerra civil porque creo que implica muchas cosas brutales, ¿no? O sea, hay historias que conocemos de la historia de la humanidad, ¿no? Pero sí creo que el discurso de Díaz-Canel es un discurso irresponsable, es incendiario. Eso lo hemos visto no solo en Cuba, sino que un presidente emplee una retórica así, en una situación así, las palabras pueden causar eso, agresiones con palos a la gente en la calle. ¿Demuestra también su debilidad? Yo creo que sí, yo creo que demuestra claramente su debilidad. O sea, que un presidente llame directamente o casi directamente, a mi juicio, ¿no? Ahí a decir, no salgan a la calle a pelear esto, es irresponsable. Es enfrentar a los ciudadanos desesperados, es llamar a eso que ocurre, ¿no? Que hemos visto en Estados Unidos, cuando el presidente hablaba de ciertas cosas y la gente sale con palos a atacar algo. Es absolutamente comparable. ¿Tiene control de la situación en el interior del Partido Comunista Cubano Díaz-Canel? Díaz-Canel no es Fidel Castro, ¿no? No es Fidel Castro. Yo creo que tiene el control porque él ha sido puesto ahí, ¿no? Él ha sido puesto ahí por la vieja guardia del régimen,
que por motivos biológicos se va a desaparecer pronto. Ellos lo han elegido, lo han puesto ahí, creo que tiene ese control. Ahora, por otro lado, él obviamente no es un Castro, ¿no? Entonces, eso va a implicar mucho, sobre todo a mediano plazo, qué va a ocurrir dentro del partido, dentro de la cúpula de poder, ¿no? Cuando ya no esté Raúl Castro. Él no tiene el carisma de Fidel Castro, no tiene eso que le llaman la legitimidad histórica de Raúl, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando no estén los viejos revolucionarios, la vieja guardia, que son un puñado de personas muy mayores, ¿no? Valdés, unos cuantos, estaban en el yate Granma y cuando se mueran, porque es algo que nos pasa a todos, se van a morir pronto, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué va a pasar con las facciones, con el hijo de Raúl, que va a reclamar poder, con el yerno, ex yerno de Raúl, que también se supone que tiene poder ahí? Eso lo vamos a ver. Eso no está asegurado qué va a pasar con el poder de Díaz-Canel dentro, ¿no? Y esta crisis puede determinar también mucho de qué va a pasar con él, ¿no? Él hasta ahora ha sido desafortunado con sus reformas, con sus intentos de darle un rumbo a esto. Estamos hablando de Cuba y un antecedente similar al del pasado domingo fue en el año 1994, lo decíamos, en el llamado Maleconazo. En aquel entonces Fidel Castro lograba controlar la situación, pero hoy son muchos que dicen esta vez no habrá vuelta atrás. Es a eso que le teme Díaz-Canel, que los hasta hace poco resignados cubanos no cedan en sus demandas. El argumento del embargo ya no les convence en las calles. Las calles de La Habana custodiadas por la policía y el ejército tras el estallido social de los pasados días. Al menos 100 personas, entre ellas periodistas cubanos independientes, fueron arrestadas. La Unión Europea y Washington hacen un llamado a escuchar a los manifestantes. Estados Unidos respalda firmemente al pueblo de Cuba en su reclamo por los derechos humanos y hacemos un llamamiento a los gobernantes de ese país para que se abstengan de ejercer la violencia o de silenciar la voz de los ciudadanos. Pero el presidente de Cuba acusa a Washington de asfixiar a la isla a base de sanciones endurecidas durante la administración de Trump. Que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos. Díaz-Canel acusa a los Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones. La Casa Blanca lo niega. Demuestra que no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Un pueblo profundamente harto de una represión que dura ya demasiado tiempo. Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas. La escasez de alimentos y medicinas, que se añade a los estragos de la pandemia, ha derivado en las protestas más fuertes en la isla desde 1994. Los cubanos están atrapados entre la difícil situación política y económica en la isla y el embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. La Casa Blanca no contempla por ahora un cambio de rumbo en su política. ¿Cómo poner fin al sufrimiento del pueblo cubano? Bueno, y lo nuevo es que la Casa Blanca sí contempla un cambio de rumbo en Cuba. De hecho, hablaba este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, y había confirmado que Estados Unidos está revisando su política sobre Cuba para crear, dice, un impacto de bienestar tanto en el pueblo de la isla, dice el comunicado, y un cambio de comportamiento en el régimen cubano. Y yo te pregunto a ti, Jenner, ¿cómo te imaginas podría ser esa nueva estrategia de Biden a la de Obama, por ejemplo, considerando que Biden fue el vicepresidente de Obama y que todo lo que conocimos básicamente viene quizás de la cabeza de Biden? ¿Podemos volver a esa política? Espero que por lo menos vuelva a la política de Obama, ojalá vaya mucho más lejos. Soy escéptico todavía porque mucha parte de lo que en Estados Unidos llaman embargo y que otros por muy buenas razones llaman bloqueo, es parte de la legislación de Estados Unidos que se necesita la mayoría bastante calificada en las dos cámaras de Congreso para levantarlas, la famosa ley Helms-Burton. Ni Obama tenía la fuerza para levantar esa ley. Espero que haya tenido la voluntad, pero nunca ni lo intentó. Creo que cambie y que levante esa locura. Es absurdo calcular que en el mundo hay 4 países patrocinadores del terrorismo y uno sea Cuba. Es absurdo. Y ¿Por qué es absurdo? ¿En qué
patrocina Cuba el terrorismo internacional. Eso si se lo dices a un venezolano, te dice inmediatamente estamos en esta situación que estamos por todo lo que significa Cuba, digamos, como gobierno titular de lo que está pasando en Venezuela. Eso es absolutamente discutible para muchos grupos de derechos humanos, para instituciones, por ejemplo, como Human Rights Watch. Bueno, no quiero caer en la trampa legalista ahora, que hay un gobierno en Venezuela que pide ayuda a otro gobierno cubano, etcétera. Es un tema... No son gobiernos, son dictaduras, son gobiernos autocráticos, Giner. Son gobiernos, igual. Y si hablamos de dictaduras, de sistemas autoritarios, es un terreno muy ancho. Habría que ver cómo puede ser que Alemania, Estados Unidos, otros países suministren armas a la dictadura de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Es un campo muy ancho, pero decir que hay 4 países que patrocinan el terrorismo entre 200 y Cuba es uno de los 4. Creo que hay casos mucho peores en este mundo. Creo que es absurdo. ¿No se mide con la misma vara para todos los países en absoluto, este caso? En absoluto. Un amigo mío hace 2 o 3 semanas, quería mandar un poquito de dinero a un amigo en Cuba. No pudo porque el mayor banco de Alemania, el Deutsche Bank, dice no, nos negamos a hacer eso. Y las razones se saben, que es el bloqueo. Un embargo es lo que hace un país con otro. Pero aún así, si se levantara el bloqueo, ¿se acabarían los problemas para la isla? En absoluto, pero sería un paso enormemente importante. Primero, quita una excusa para las fallas en Cuba, pero también facilita muchísimas cosas. Si Cuba ahora tiene 2 medicamentos para vacunar contra el COVID y no tiene acceso al sistema internacional bancario, que tiene acceso muy complicado a suministro de qué sé yo, ampollas, todo eso. Tantas empresas que tienen miedo a hacer comercio con Cuba por temor a las represalias de Estados Unidos. Ese embargo no va directamente a la cúpula, sino que afecta directamente al pueblo cubano. Y eso es lo humanitario de esta política, dice mi colega Giner Berlekamp, aquí presente en A Fondo. Había una política concreta de levantar quizás paulatinamente ese embargo. Con Obama llegó Donald Trump, deshizo todo eso. Y muchos observadores, Amir, conscientes que se retrocedió y mucho con Donald Trump. ¿Qué opinas tú al respecto? Que se retrocedió realmente. Las medidas de Obama, y hay que poner las cosas en contexto, las medidas de Obama iban por un camino que a mí me parecía y a los cubanos nos parecía muy interesante porque daba como una especie de respiro dentro del país. ¿Qué sucedió? Que ahí fue cuando los cubanos descubrieron que existía una cosa que se llamaba bloqueo interno. Porque de pronto todas las medidas de Obama, el hecho de que Obama se parara delante del pueblo y le dijera nosotros no somos el enemigo, nosotros queremos ayudar, etcétera, etcétera, se le cayó al gobierno cubano, como decía uno de los mitos, el mito del enemigo eterno de Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucedió? El gobierno cubano no supo aprovechar, vuelvo a lo mismo, insistió en su viejo modelo económico, en no hacer aperturas reales, en no dejar expandirse a la sociedad comercial cubana, entre otras muchas causas. Y por supuesto, eso hizo que el cubano de a pie descubriera que existía un bloqueo interno que era más fuerte que el bloqueo norteamericano en muchos aspectos de la vida. Sí, ahora mismo, por ejemplo, las medidas que ha tomado el gobierno cubano de flexibilización, que alguna gente dice que son migajas, la gente dice, pero ¿y qué impedía qué bloqueo impedía que esto que tú estás haciendo ahora no lo hubieras hecho antes? Lo importante aquí, Jenny, es decir algo en relación con, por ejemplo, una de las situaciones que provocó el estallido, y esto creo que es interesante, y es el hecho de que, por ejemplo, desde 2002, Cuba tiene derecho a comprar en Estados Unidos todo tipo de medicamentos, todo tipo de equipos médicos, todo tipo de productos agrícolas, todo tipo de equipos agrícolas. Pero no tiene dólares para comprar. Exactamente. El problema era que como las finanzas en Cuba y la mala gestión financiera ha convertido a Cuba en un gran deudor de todo el mundo, solamente al Club de París le llegó a deber 11.000 millones de dólares, de los cuales se le condonaron 8.500 y todavía Cuba no ha podido pagar ni siquiera los plazos
casos... Sí, pero no solamente Cuba, está Argentina, hay un montón de países que le deben al el problema es que en el caso de Cuba, entonces, no puede pagar, porque esa ley condiciona que Cuba tiene que pagar en efectivo. Pero si hablamos de los problemas financieros, otra vez estamos con la política de Estados Unidos, con la política de Trump. Como todos sabemos, el turismo es la industria más importante de Cuba, y si un presidente de Estados Unidos prohíbe a casi todo el mundo hacer ese turismo, obviamente le quita una fuente importantísima a los estadounidenses, pero no a los demás. Eso tiene que ver la pandemia. Eso tiene que ver, exactamente, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y la otra pregunta que se hace todo el mundo, la otra pregunta que se hace todo el mundo es, el principal país importador y exportador, es decir, al que Cuba le importa es China. Estamos hablando de la primera industria mundial después de Estados Unidos en producción de medicinas. Sí. Bueno, y no está el embargo. Claro, pero la gran discusión es cómo se arregla... A China no, ahí no está. Pero ahora la gran Sin el pregunta también es embargo, cómo ¿con se quién arregla? comercializaría Cuba si no con Claro, ese Estados es el Unidos? punto, porque estamos hablando en una coyuntura especial en medio de una pandemia. Y eso es lo que se está diciendo. ¿Cómo es posible que se mantenga la misma política económica hacia Cuba cuando se está pasando por una pandemia, cuando está muriendo mucha gente? Por turismo descendieron de 4,1 millones de personas a 1,1 personas, es decir, no hay dólares. Cuando no hay dólares no hay que comprar, y para peor no hay insumos, no hay con qué comprar ni qué comprar. Isaac Rijo, yo te quiero preguntar concretamente por esa reforma cambiaria que hizo el presidente Díaz-Canel hace un año. Lo hizo como con bombos y platillos de que eso iba a realmente a generar una estructura, una renovación de la economía cubana. Sin embargo, no fue así. ¿A quién culpamos de eso? Está claro que hay una coyuntura de la pandemia, dicen algunos observadores, se llevó todos los dólares, ¿no? Sí, a ver, es una reforma, pero la reforma monetaria era necesaria, o sea, era inevitable. Absolutamente. Eso era algo que había que hacer en Cuba, porque era algo pendiente desde hace muchos años. Eso estaba maniatando la productividad de Cuba. El fracaso del modelo económico cubano es algo innegable. Se puede hablar del embargo, pero no se puede achacar al embargo el fracaso de los 60 años es un elemento, pero un elemento modelo importante. Económico inviable. Hasta ahora no han encontrado en 60 años con Fidel Castro ni con Raúl Castro un modelo económico viable. Hablamos de la reforma monetaria. La reforma monetaria era necesaria hacerla. Entonces, ahora simplemente podemos decir, sí, la hizo en mal momento por la pandemia, pero es que no había alternativas. Cuba estaba sin divisas, no tenía cómo pagar las cosas que necesita. La crisis mundial, no solo Cuba, ¿no? Pero Cuba no tenía dinero y la reforma monetaria, el intento de mejorar la productividad, de recaudar dólares, salió mal, pero es posible que no hubiese salida, es posible que no hubiese alternativa. ¿Crees que fue un gran factor para que veamos lo que pasó el domingo pasado? Fue uno de varios factores. Yo creo que esa crisis se explica por eso, son varios factores, hemos hablado un poco aquí. Es la falta de alimentos, la caída de Venezuela, el recrudecimiento de las sanciones por parte de Trump, la reforma monetaria, la pandemia, son varios factores, son eventos históricos en lo que ocurre así. Eso es lo que se llama una tormenta perfecta, y hay un montón de factores que influyen en una crisis de esta naturaleza. Cuando no hay medicinas, cuando no hay alimentos, cuando no hay libertad, ya sabemos lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Cuando hay violencia, la gente se va, ¿no? Y lo que algunos observadores temen, incluso ya el gobierno de Estados Unidos está tratando de prever eso, es una emigración masiva. Y el senador Marco Rubio ya decía, no nos podemos permitir recibir a los cubanos acá. O sea, por un lado le pone las sanciones y por otro lado también dice acá no vamos a... Hasta ahora, recordemos, esa política de pies secos, pies mojados fue interrumpida por Donald Trump. No existe esa política. Por Obama fue, hasta Obama fue instaurada, pero Donald Trump fue la que levantó esa excepción. Esto sigue así hasta Joe Biden. La pregunta es si Joe Biden va a cambiar eso. Y lo preguntamos también porque hay temor de que la gente se eche al mar. Y que para evitar esta situación lo que quiere hacer Joe Biden es tratar de alguna manera de arreglar la situación en Cuba. La pregunta es aquí, ¿ustedes ven ese potencial peligro de una migración masiva como la vimos en el año 1995, por ejemplo, o incluso con la Operación Mariel, como vimos cuando llegaron 125.000 cubanos de al estado de Florida, en Miami? Creo que Mariel no se puede comparar, pero lo que pasó en el 94 sí se puede comparar, creo. Ahí uno de mis mejores amigos también se fue como balsero y después lo fui a ver en Guantánamo, donde estaba detenido. Creo que hay la situación es parecida y fue como abrirse una válvula y entonces gracias a los balseros también se desinfló la crisis nacional un tanto y
Pero las cosas no cambian porque la gente se va. Digo yo, en Alemania Oriental, hace más que 30 años, el cambio en Alemania Oriental empezó el día en que la gente en las calles no gritó queremos salir, queremos ir al oeste, sino nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos. Esa fue la consigna más revolucionaria del año 89. Y esa es la pregunta, un punto central al que quería llegar, porque este movimiento, o estallido como lo denomina Amir, ¿es un movimiento para propugnar los cambios en la isla? ¿O podemos ver esta emigración masiva a la que le teme el gobierno de los Estados Unidos? Puede haber de todo. Yo creo que no va a haber emigración masiva porque la del 94, la crisis de los balseros, tuvo también características muy especiales. Fidel Castro permitió eso justamente para abrir esa válvula de escape para que salga mucha gente. También. Y Estados Unidos lo permitió también por la idea de que iba a estabilizar a la isla. Después se dieron cuenta de que no, que estaban llegando miles de personas y estaban creando un problema social también en la Florida. Exacto. Y eso no va a ocurrir. Yo no creo que Estados Unidos vaya a llegar a ese punto otra vez de permitir una emigración masiva. ¿Y Díaz-Canel podría no hacer lo mismo que hizo Fidel Castro, incluso Nicolás Maduro, diciendo, bueno, los que no quieren estar que se vayan? Eso, pero es que Estados Unidos no le va a abrir la puerta. Estados Unidos... Pero tampoco quiere una crisis humanitaria en el mar, ¿no? Una discusión un poco frívola porque exactamente es una crisis humanitaria, gente, tragedias que ocurren en el mar. Exacto. Frívola en tanto a que Estados Unidos entonces permitió eso porque pensaba que era una forma de desestabilizar al régimen cubano. No ocurrió. Empezó a haber indicios de una crisis social incluso en Florida porque llegaba mucha gente. Frívolo por analizarlo en esos términos, pero no lo van a permitir otra vez. No van a permitir otra vez que se echen miles de balseros al mar porque es un error el que ya han aprendido. No creo que vaya a ocurrir una crisis. Es un problema incluso que ahora sí, en ese caso sí podría hablarse de una estrategia de Estados Unidos. De pronto, Estados Unidos sale diciendo, Bob Menéndez, no vamos a invadir a la Cuba, que es algo que un sector del exilio cubano está pidiendo, intervención militar de Estados Unidos. Es un disparate. Bob Menéndez es un disparate. Bob Menéndez sale hablando de que no lo vamos a hacer porque ninguna administración, ni las más extremistas, lo hicieron. Por otro lado, su contrario en la política, Marco Rubio está diciendo no podemos permitir recibir. Hay que recordar algo, hay acuerdos en este momento de repatriación, es decir, y que a cada rato repatrian a cubanos que son atrapados en el mar, ¿no? Es decir, es sencillamente Estados Unidos ahora, si acaso es verdad que tiene intención en ese sentido, va a decir, bueno, yo voy a dejar, como dice Hiner, que estallen dentro. Es decir, ustedes tienen que manifestarse dentro ahora. ¿Por qué? Porque ya sabe que la gente perdió el miedo. Ya el gobierno cubano perdió el imperio del miedo. Y entonces a Estados Unidos eso le convendría. Claro, pero el precio a pagar internamente, sobre todo para la gente, para el ciudadano común, es demasiado grande. ¿Cómo se hace? Miren, Cuba necesita, nos queda muy poco tiempo, Amir, por favor. Cuba necesita un correo humanitario, eso está diciendo a vos. Absolutamente. Yo pienso que lo primero que todos los estados del mundo le tienen que exigir, en ese caso, políticamente a el gobierno de Cuba es no lo que está haciendo ahora. Ahora ellos hicieron una medida para que hasta el día 31 de diciembre todos los cubanos que viajen a la isla pueden llevar medicinas, etcétera, libres de aranceles. No eso, no. Que sencillamente todos aquellos instituciones, países, ONGs, etcétera, que puedan enviar ayuda a Cuba, se envíe a Cuba y se reparta realmente, no se venda como ha pasado otras veces. Pero el régimen cubano no quiere. Pero ellos han dicho que no, y lo más triste es que incluso en la televisión cubana, que es otra cosa que molestó mucho a la intelectualidad cubana, que se burlaron en los programas de la televisión cubana de la ayuda humanitaria. Dijeron, no las necesitamos, ja, y se rieron de eso. Por eso también a veces esto, como bien decíamos aquí, no podemos ser legalistas, hay que entrar en un término. Hay mucha gente que ve lo que está pasando en Cuba y se siente airada y dice, la única forma de evitar esto es una intervención. Incluso hasta esa gente a veces yo las comprendo, porque el dolor es muy fuerte, aunque yo no lo comparta, obvio. Escuchamos el punto de Amir. ¿Qué hacer para que esa potencial ayuda humanitaria no se convierta en un instrumento político, como pasó en Venezuela, por ejemplo? Eso es también el legítimo temor de muchos, quizás. ¿En qué condiciones debería ser esa ayuda humanitaria? Justamente no politizarla, como ocurrió en Venezuela, Maduro intentando evitar la ayuda humanitaria y Guaidó intentarla
colarla como fuera. Yo creo que es necesario. Creo que una crisis humanitaria y una crisis de medicinas, de alimentación, y amerita eso, que hay acuerdos. Quizá lo mejor, lo ideal sería que el régimen acepte y que se cree mecanismos para llevar esa ayuda humanitaria. Creo que lo que el régimen ha estado haciendo muchos años y quiere hacer ahora otra vez son paños fríos. Además que es un poco cínico porque espera que la comunidad de exiliados envíe el dinero. Son personas a las que les han quitado sus derechos y sin embargo esperan que ellos envíen las remesas con las que se estaba manteniendo la economía cubana. Entonces yo creo que sí, que el régimen tiene que dar un paso. Quiero puntualizar solamente un dato: el cuadro básico de medicamentos en Cuba, que comprende 616 medicamentos, faltan en 2020 más de 116, para que ustedes se hagan una idea de cómo están viviendo, intentando sobrevivir los cubanos. Nos quedan 2 minutos y medio de programa. Estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, hablemos también de Europa y de todas las quejas, legítimas o no, que hay en contra de la Comisión Europea, de la Unión Europea, respecto a que todavía no se ha pronunciado oficialmente la situación cubana. ¿Quién quiere responder? ¿Tú como alemán quizás? ¿Qué debe hacer Europa? Ayudar el diálogo y no la confrontación. ¿Te sorprende que no haya habido una resolución hasta ahora de lo que está pasando en Cuba? No, en absoluto. Es cuestión de pocos días del estallido. Fue el domingo pasado, hoy es jueves. Tan rápido ni la diplomacia funciona y de un conjunto de 27 países que tienen que ponerse de acuerdo. Pero los españoles ya dijeron algo. Los españoles dijeron eso hace 2 años. Estamos acostumbrados, creo. Eso tiene que ver mucho con las dinámicas internas de la Unión Europea, que es muy difícil el consenso ahí. En el tema de Cuba en particular hay países más dialogantes, Francia quizá, y hay países de más línea dura, los países del antiguo bloque del Este, República Checa, Polonia, ¿no? Entonces yo creo que eso hace difícil el consenso, pero lo dicho, es algo típico de la diplomacia europea. Hay un crisol de opiniones en torno a Cuba, Venezuela, siempre el mismo tema. Amir, ¿quieres agregar algo del tema? No, en ese sentido estoy de acuerdo totalmente. Nos quedan 2 minutos y quiero preguntarles si ¿qué va a parar todo este estallido social o este movimiento, como lo digamos? ¿Esperamos realmente un punto de no retorno, como decíamos al principio, y en ese sentido cambios duraderos? Yo creo que por ejemplo, si en el caso de Obama rápidamente significó un cambio en la conciencia social de la pérdida del enemigo, es decir, la gente se dio cuenta que el enemigo no era Estados Unidos, y ahí se cayó el mito completamente. Ahora, lo más importante es que el pueblo cubano descubrió que puede exigir sus derechos. Y eso es algo que va a seguir. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El gobierno no está en condiciones de resolver lo que se está exigiendo. Entonces, continuará. La opinión de Amir Valle, Giner. Es importante que Estados Unidos muevan ficha porque el gobierno cubano no va a mover tanta ficha. Ninguna. Entonces, bienvenido que mueva ficha Joe Biden. Muy breve. Creo que Estados Unidos debe mover ficha, pero también el gobierno cubano, y que debe seguir la presión sobre el gobierno cubano para que se mueva. Amir Valle, Isaac Risco, Giner Berlekamp, muchas gracias por todo este análisis y por ayudarnos a comprender más lo que está pasando en Cuba. Soy Jenny Pérez, esto ha sido Deutsche Welle a fondo. Escríbanos. Muchas gracias y hasta pronto.